En San Isidro ya nadie nace y nadie muere desde hace 8 años. Los niños desaparecen después de que sus madres visitan a Doña Refugio. Ella promete curar lo que duele, pero cobra con promesas que nunca se olvidan. Y esta noche, el que hizo una promesa cuando era niño, acaba de regresar. San Isidro de la Montaña ya no aparecía en los mapas. La última vez que el INEGI lo registró fue a finales de los 90, y aún así era solo un puntito que parecía una quemadura de cigarro. El camino de entrada, una cinta de asfalto resquebrajado que se convertía en terracería después del último puente de concreto, desanimaba a cualquiera. Los que venían de Guadalajara o de Tepic y se perdían a veces llegaban por accidente. Se quedaban una noche por cortesía o por falla del coche y se iban antes del amanecer con excusas que sonaban aprendidas. El pueblo tenía 317 habitantes, según el último censo que alguien recordaba. Nadie había muerto oficialmente en 8 años. Nadie había nacido en 9. La campana de la iglesia seguía sonando a las 6 para la misa, pero el padre Efraín ya no predicaba sermones nuevos. Solo repetía los mismos 3: el hijo pródigo, los panes y los peces, y uno extraño sobre no voltear hacia la montaña después de que oscureciera. Todos sabían por qué. Se llamaba Doña Refugio. Ya nadie le decía así a la cara. Decían, la señora de la casa del mezquite, o simplemente ella. Vivía en el límite del pueblo, donde los campos de milpa se rendían ante los pinos y encinos, en una casa baja de adobe, casi tragada por un mezquite antiguo, cuyas ramas rozaban el tejado como dedos. Decían que el árbol era más viejo que el pueblo. Algunos aseguraban que la casa se construyó alrededor de él. Otros murmuraban que el árbol lo habían plantado para sujetar algo. Doña Refugio había llegado a San Isidro en algún momento de los 70. Nadie podía precisar el año exacto. Vino sola, con 2 cabras, un baúl negro y una hija que no tendría más de 5 años, que nunca hablaba y que nunca creció más allá de esa edad. A la niña le decían la niña, como si ponerle un nombre de verdad pudiera traer problemas. La niña tenía ojos color obsidiana mojada y siempre llevaba vestidos de algodón blanco, incluso en invierno. Durante años, Doña Refugio se mantuvo apartada. Curaba el susto con hierbas, ayudaba en los partos cuando la partera fallaba y vendía frasquitos de miel de mezquite que sabían a humo y secretos. Pedía poco dinero, un gallo, un costal de maíz, una promesa. El problema eran las promesas. El primer aviso serio llegó en 2004, cuando el hijo menor de don Anastasio, Beto, empezó a sonambulismo. Tenía 16 años, fuerte como toro, y nunca le había tenido miedo a la oscuridad. Una noche salió de la casa en calzones, cruzó la plaza, pasó la iglesia y siguió hacia la montaña, hasta que su padre lo alcanzó en el lindero de la propiedad de Doña Refugio. Beto lloraba dormido, repitiendo la misma frase: me prometió que no dolería. Don Anastasio lo despertó a cinturonazos. Beto nunca volvió a hablar del asunto, pero 3 semanas después se ahorcó del mismo mezquite. La soga era de nylon amarillo nuevo. Nadie sabía de dónde había salido. El nudo era perfecto, un nudo de ahorcado que ningún ranchero sabría hacer. Después de eso, la gente empezó a recordar otras promesas. Doña Carmen había pedido que su marido dejara de tomar. Lo dejó. También dejó de respirar 3 meses después. El corazón se le detuvo mientras dormía. Sin dolor, decían, tal como ella quería. Don Lupe quiso que su maíz sobreviviera a la sequía del 2009. Sobrevivió. Los demás campos se quemaron cafés. El de él se mantuvo verde. La noche antes de la cosecha encontró a su hija menor flotando boca abajo en el pozo. El agua estaba tan clara que se veían las piedras del fondo. Parecía en paz. No sufrió, decían las viejas, persignándose. Promesas. En 2018 el pueblo se quedó sin luz para siempre. La CE nunca regresó a arreglar los cables. Volvieron las velas y las antorchas de ocote. Los televisores murieron.
Los celulares se convirtieron en ladrillos. El mundo de afuera se volvió lejano, como una estación de radio que se desajusta. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer los niños. No todos de golpe, uno cada pocos meses, luego cada pocas semanas. Siempre después del anochecer, siempre cerca del sendero que llevaba a la casa de Doña Refugio, siempre después de que alguien de la familia hubiera ido a pedirle un favor. La primera fue Marisol, 7 años. Su madre le pidió a Doña Refugio que le quitara la mancha de nacimiento, esa marca morada fea que le cruzaba la mejilla y hacía que la gente volteara a ver. A la mañana siguiente, la mancha había desaparecido. Marisol también. Luego vino Juanito, el hijo del panadero. Su padre quería que el horno nunca se enfriara. Nunca se enfrió. El pan salía perfecto todos los días durante un mes. Juanito desapareció el día que llegó la primera helada. La gente dejó de pedir favores, pero los favores seguían cobrándose. Para 2023 solo quedaban los viejos y unas cuantas familias tercas. Los jóvenes se habían ido, no porque quisieran, sino porque algo los empujaba. Despertaban con moretones en los tobillos, como si manos los hubieran arrastrado hacia la puerta. Soñaban con el mezquite riéndose con la voz de Doña Refugio. Mateo regresó en el verano de 2025. Se había ido de San Isidro a los 17, jurando no volver nunca. Había hecho su vida en Guadalajara. Construcción, un departamento chico, una novia llamada Carla que se reía de sus cuentos de fantasmas. Pero Carla murió en abril. Accidente de moto, sin casco. La policía dijo que iba muy rápido. Mateo sabía que no. La noche antes del choque, ella lo llamó llorando, diciendo que sentía dedos en su pelo jalándola hacia la carretera. Volvió porque los sueños no lo dejaban en paz. En ellos veía a la niña, todavía de 5 años, todavía de blanco, parada bajo el mezquite. Nunca hablaba, pero lo señalaba. Detrás de ella las ramas se movían como pulmones respirando. Mateo llegó en una moto prestada al atardecer. El pueblo se veía más pequeño, más descuidado. La plaza estaba vacía salvo por 3 viejas sentadas en las gradas de la iglesia. No lo saludaron, solo miraron. Fue directo a la casa de su madre. Ella estaba más flaca de lo que recordaba, con los ojos hundidos. Lo abrazó sin hablar y luego susurró: «No vayas allá». Él fue de todos modos. El sendero hacia la casa de Doña Refugio estaba invadido de maleza. Las hierbas se le enredaban en los jeans. El aire olía a tierra mojada y a algo metálico, como sangre dejada al sol. El mezquite se alzaba adelante, más grande que en los recuerdos. Su tronco era negro y retorcido, como si lo hubieran quemado desde adentro. La puerta estaba abierta. Adentro olía a copal y hierbas secas. Una sola vela ardía sobre una mesa cubierta de fotografías, polaroids viejas, impresiones más nuevas de celular. Todos los niños desaparecidos miraban desde las fotos, sonriendo, vivos. Doña Refugio estaba sentada en una silla de madera. Se veía exactamente igual que en su memoria, pequeña, morena, el pelo en una trenza con hilos plateados, pero sus ojos estaban mal, demasiado brillantes, demasiado quietos. «Mateo», dijo. Su voz era suave, casi cariñosa. «Te tardaste». «¿Dónde está?», preguntó él. «¿Quién?». «La niña». Doña Refugio sonrió. Sus dientes eran muy blancos. «La niña está donde siempre ha estado, adentro». Mateo sintió que el piso se inclinaba. Se agarró de la mesa. «Quiero saber qué les hiciste, a todos ellos». «Les di lo que sus padres pidieron». Se inclinó hacia adelante. «Sin dolor, sin hambre, sin envejecer. ¿O sin infancia eterna? ¿No es eso lo que toda madre quiere para su bebé en el fondo? Eres un monstruo. Soy un espejo, mijo. Me miran y ven lo que de verdad quieren. Luego pagan». La mano de Mateo fue al bolsillo. Traía el machete viejo de su padre, el que usaban para cortar caña. El filo estaba gastado pero pesado. Doña Refugio rió bajito.
¿Crees que el acero puede cortar lo que ya está prometido? Se lanzó. El machete atravesó el cuello de ella como humo. No sangró, simplemente se recompuso, todavía sonriendo. Detrás de él la puerta se cerró de golpe. La vela se puso azul. La niña salió de las sombras. Seguía de 5 años. Seguía de blanco. Pero ahora Mateo vio las costuras, hilo negro fino cruzándole la boca, los párpados, las muñecas. Inclinó la cabeza. Las costuras se tensaron. Señaló hacia él. Doña Refugio se puso de pie. Tú hiciste una promesa una vez, Mateo, cuando tenías 12 años. ¿Te acuerdas? Sí se acordaba. Había ido llorando porque su hermanita Rosa tenía leucemia. Los médicos de Tepic dijeron que ya no había nada que hacer. Le rogó a Doña Refugio que la salvara. Ella solo pidió una cosa. Cuando llegue el momento, vas a regresar y te vas a quedar. Él prometió. Rosa vivió 11 años más, tiempo suficiente para terminar la primaria, para reír, para bailar en una quinceañera que nunca debió tener. Murió tranquila mientras dormía, un día después de cumplir 16. Mateo había huido. Pensó que la distancia rompería la promesa. No la rompió. La habitación se enfrió. Las fotos sobre la mesa empezaron a moverse. No el papel, sino los niños dentro de ellas. Volteaban la cabeza para verlo. Abrían la boca en gritos mudos. La niña avanzó. Su manita extendida buscó la de él. Afuera el mezquite crujió. Las ramas rasparon el tejado como uñas en hueso. Mateo sintió que algo dentro de él se aflojaba. Un hilo, un amarre. Su corazón se fue desacelerando. El dolor en el pecho, el duelo por Carla, la culpa por Rosa. Todo empezó a desvanecerse. Entonces entendió. Los niños no estaban muertos. Estaban esperando dentro de ella, dentro del árbol, dentro de la promesa. Doña Refugio le tocó la mejilla. Sus dedos estaban fríos. «Ven», dijo, «te están esperando». Miró a la niña. Ella le jaló suavemente la manga. Dejó caer el machete. La vela se apagó. En San Isidro de la Montaña, la campana de la iglesia sonó a medianoche. Aunque nadie jaló la soga, a la mañana siguiente, las viejas de las gradas de la iglesia ya no estaban. La casa al borde de la milpa quedó vacía. Esquite parecía más grande, la corteza más lisa, casi como piel. Si uno pegaba la oreja al tronco en noches calladas, podía oír respiraciones, muchas respiraciones pequeñas, todas de niños, y muy adentro, apenas audible, una voz de hombre que susurraba: «Perdóname, pero ya nadie viene a escuchar. El camino de entrada está más roto ahora. La vereda de tierra crece maleza más rápido de lo que los pies pueden pisarla. San Isidro está más callado. San Isidro está esperando».